Vamos a ver cómo estamos con el módulo. Tenemos una tarea que tenía que entregar el 28 de mayo. Ya fue calificada. Entonces, para que ustedes lo validen, ¿verdad? Y en la calificación del módulo anterior, ¿verdad? Les escribí, ustedes tenían el módulo, bueno, la norma ya estaba calificado. Okay. Para hoy tenemos una tarea de un Pareto. No sé si tienen alguna duda de esa tarea, que podamos evacuarla. O bien, pues de ahí seguimos con lo que es la semana 3 de herramientas de calidad. Hoy vamos a estar viendo un poco, la semana pasada vimos lo que era causa y efecto, espina del pescado y el diagrama de Pareto, ¿verdad? El 80-20. Y para la temática de hoy vamos a estar viendo gráficos de control, gráficos X, R y P. Entonces hay algunas herramientas, como yo vengo y les digo, hoy trabajé mucho en lo que fueron causa y efecto, haciendo análisis de ciertas quejas o unos proyectos que estamos implementando, pero como les he dicho, las herramientas de calidad son bastantes, pero la empresa decide, o la persona del sistema de gestión de calidad decide cuál trabajar, con cuál trabajar, ¿verdad? No es que te dice, debes trabajar en esta. No. Vamos a cerrar este WhatsApp para que no esté interrumpiendo. Ok. Ya, hojas de verificación, ya hemos visto es la estratificación que fue en la primera semana, luego la herramienta de causa raíz y el Pareto, y hoy vamos a estar viendo lo que son eh, los gráficos, ¿verdad? Los gráficos de control de calidad sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estos se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. Existen límites de control y límites de especificación. ¿Cuál es el concepto de ambos y cuál es la diferencia? Los límites de control los suministra el proceso, la variación de nuestro proceso. Y los de especificación es lo que el cliente requiere. Digamos que el cliente me dice, yo necesito que a usted el envase Coca-Cola 600 de altura le dé 29.5, con una especificación de límite superior y límite inferior de 0.5. Entonces puedo decir que mi máximo va a ser 30 y mi mínimo va a ser 29, ¿ok? Porque tengo más menos 5. Entonces, a nivel interno, la empresa establece límites de control donde yo voy a decir, bueno, 29 a 30. Entonces, yo quiero que mi límite de control sea 0.25. Entonces, yo voy a decir 29.75 y B, 29.25. ¿Okay? Entonces, ya yo asegurando esos límites de control, siempre voy a garantizar de que el cliente reciba el límite, las especificaciones que él estableció, ¿verdad? Sus iniciales son LSC, límite superior de control, LCC, límite central de control, LIC, límite inferior de control. Y para los límites de especificación tenemos LSE, límite superior de especificación, LCE, límite central de especificación, y LIE, límite inferior de especificación, que vamos a estar viendo en las siguientes filminas. ¿Ok? A nivel de sistemas, ¿verdad? A nivel de sistema, dentro de las empresas
trabajan con diferentes estadísticas o datas o macros, ¿verdad? Hay personas que trabajan con Excel, otras trabajan con Minitab, otras trabajan con gráficos o Power BI, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Porque pues, Power BI es una herramienta que se está apoderando hoy en día del tema de estadísticas y las empresas tienen que, pues, siempre actualizarse, ¿ok? Esta presentación, esto que están viendo en la pantalla, es de Minitab. Vamos a ver, yo creo que en esta compu tengo Minitab. Minitab, esto es. Entonces el Minitab, usted mete los datos y y le genera ciertos gráficos dependiendo de lo que ustedes requieran. Eso es una herramienta estadística que se usa en las empresas para poder agilizar los procesos, para poder sacar estadística, visualizar cómo estamos en temas de quejas. Bueno, te estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Para que este, puedan trabajar. ¿Ok? Entonces aquí, no sé, es que esto es con una licencia. Y si no tengo la licencia es porque, vamos a ver, gráficos, aquí está. Entonces yo quiero hacer gráficos de histograma, gráficos de barra, circular, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo quiera los datos sacar. ¿Ok? ¿Cuáles son las herramientas? Algunas herramientas que yo quiero hacer, ¿verdad? Esto pues, este cursito de Minitab es carillo, ¿verdad? Aquí están los gráficos que estamos viendo, las de barra. Ahí ustedes van direccionando, van acomodando, pero obviamente ocupamos los datos. Sin los datos no podemos hacer nada para poder sacar lo que dice en la presentación. ¿Ok? Por lo general siempre se trabaja en gráfico X barra para determinar. Gráficos variables continuas permiten medir las características de calidad a estudiar. En estos casos, conviene describir las características de calidad mediante una medida de tendencia central, usualmente la media muestral, y una medida de su variabilidad, usando el rango o la desviación estándar. Los gráficos de control por variables continuas son más sensibles que los gráficos de control por atributos, razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya relevantes. Conozcamos de estos tipos de gráficos a continuación. El gráfico XR, la gráfica X y R se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos. Observar ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento del nivel de la variación del proceso y simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. Entonces, dentro de la organización es importante que tengan que tengan, como le digo, que tengan estos sistemas porque les ayuda a los procesos, ¿verdad? Al menos que tengan alguien experto en Excel y pueda estar haciendo macros que puedan ayudar a los procesos. ¿Okay? Procedimientos para su confección, hay que recolectar los datos, calcular promedios de muestra y calcular rangos, cuál es su máximo, cuál es su mínimo, calcular los límites, promedios, ¿verdad? Y elaborar la gráfica dependiendo de la información. Vamos a hacer una simulación, ¿verdad? Una simulación de la gráfica. Tenemos como paso 1, se extraen 10 muestras de dispositivos médicos fabricados
y a cada muestra se le aplican 4 observaciones. ¿Cuáles son esas observaciones? Son las mediciones, ¿verdad? Para verificar si cumple con la medida en milímetros requeridas, y estos fueron los resultados. Tengo las 10 muestras y me dice que la muestra 1, 2, 3, 4 mide 2,24, la segunda 2,27, la tercera 2,23 y la cuarta 2,27, ¿ok? Ya tenemos esos datos, pero esos datos no nos dicen nada. Y entonces vamos a empezar al paso 2, que es calcular los promedios. ¿Cómo voy a calcular los promedios? Bueno, en la hilera 1, alguien que tenga calculadora ahí a mano que me ayude. Yo le voy dictando lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, vamos a ver. Ok. Ok, vamos a sumar 2,24 más 2,27 más 2,23 más 2,27. ¿Ok? Eso le va a dar un dato que usted lo va a dividir entre 4. ¿Por qué lo va a dividir entre 4? Porque lo que queremos es sacar el promedio. ¿Ok? Es correcto. ¿Ok? Ese es el promedio. Y así vamos con el resto de las muestras. Muestra 2, lo mismo y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a sacar el rango? El rango siempre, estadísticamente, se dice que el rango es el máximo, el dato máximo, menos el dato mínimo. Por eso usted ve que están subrayados en azul y en rojo. ¿Okay? Entonces yo voy a decir menos 227 menos 223 me va a dar un rango de 4. ¿Ok? Es esto. Aquí mismo en la presentación, chicos, para que ustedes no se pierdan, le hacen aquí promedios de muestras. Aquí lo que hizo el compañero Arturo, lo divide, los 3 que le dicté, lo divide entre 4, igual los rangos. ¿Ok? Eso lo van a aplicar ustedes para el resto de las muestras que está por aquí. Ya una vez que yo tengo todos los datos, yo quiero sacar el promedio de rangos y el promedio de promedios. ¿Qué voy a hacer? Quiero sacar el promedio del promedio y el promedio de los rangos. ¿Ok? Vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces dice que ya yo tengo todo, ¿verdad? Ya sumé todo y yo voy a sumar, aquí vea que aquí está bien especificado, sumo toda la hilera, lo que le dio del promedio, 225,25 más 221,75 y así sucesivamente y lo divido entre 10. ¿Por qué creen ustedes que lo dividimos entre 10? Es correcto, 10 es la muestra. Entonces vamos a sacar el promedio y automáticamente me dice que ese promedio es 224,35. Perfecto. ¿Ok? Y el mismo proceso hacemos para los rangos. Tenemos 4 más 10 más 12 y dividido entre 10 y esto nos da 7,9, ¿verdad? Que si lo hacemos en Excel, este número nos lo podemos redondear, ¿verdad? Pero ahorita lo dejamos así. ¿Okay? Paso 4, calcular los límites de los promedios. ¿Ok? Aquí está la fórmula. Esta fórmula, chicos, cuando vayan a hacer el examen, ténganla ahí a vista para que ustedes puedan trabajarlo. Ahorita vamos a ver si es que hoy tenemos examen o un trabajo. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí tiene una actividad optativa. Bueno, eso lo vemos al final. ¿Okay? Entonces, esta es la fórmula y ya yo les había dicho que nosotros tenemos que saber interpretar
las, el significado, ¿verdad? Para poder uno hacer el despeje. Entonces ya yo sé que el primero es promedio de promedios, luego yo voy a hacer el LSC, que dijimos que era el límite superior central, límite central de control y límite inferior de control. ¿Okay? Límite superior de control, límite central de control, ¿verdad? Que eso fue, vamos a devolvernos, que fue lo que vimos aquí en las primeras páginas. Vamos a devolvernos, aquí está. LSC, LSC, LIC. ¿Ok? Vamos, nos devolví para que vea que sí están por ahí esa información. ¿Ok? Entonces, esta tabla es por default. Ya estadísticamente, ya esta tabla está dada. Y no la van a dar para sacar unos cálculos. El ejemplo que estamos desarrollando tiene 4 observaciones, o sea, 4 mediciones. Por eso se tomarán en cuenta las variables respectivas de la tabla para aplicar las fórmulas que veremos a continuación. Entonces, de esta tabla vamos a sacar el valor de 4 porque es lo que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, vea que aquí ustedes van a decir, ¿de dónde voy a usar esa tabla? Vea que aquí la fórmula dice que para yo poder sacar el límite superior central, yo voy a necesitar el promedio de promedios más A2. ¿Y qué era A2? Vamos a ver. A2 dice que es 0,7729. ¿Ok? Por el promedio de los rangos. ¿Y cuál era el promedio de los rangos? Lo que ya vimos en la tabla anterior, ¿verdad? Que el promedio de los rangos es 7,9. ¿Ok? Y aquí el límite central de control es el promedio de promedios y el límite inferior dice que es el promedio, ve la misma fórmula de la superior a la de abajo, nada más que esta es positiva y la de abajo es negativa. ¿Okay? Entonces vamos a desarrollar, a despejar esa fórmula, chicos. Entonces la fórmula me dice, adelante, ¿quién alzó la mano? Bueno, la fórmula me dice, chicos, que ya voy a despejar, ¿verdad? Entonces me dice que el promedio de promedios es 224,35 y ustedes dirán, ¿de dónde sacó eso la profesora? Vámonos a la tabla, 224,35, ¿ok? Más 0,729, ¿por qué? Porque es A2, ¿ok? A2 por 7,9, que es el rango. No sé si alguien está alzando la mano o... Ajá, dime. ¿Alguien más con la misma situación? Porque sí estoy presentando. ¿Alguien más que me confirme si no ven de la presentación? Ok. Sharon, entonces debe ser algún problema que tengas porque sí se está proyectando. Dime, María. Eso lo vemos eso lo vemos al final, María, porque aquí sí se está grabando. Hay que ver por qué fue. De hecho, ya lo levé porque algunos compañeros me lo han dicho. Pero lo vemos, terminamos la clase y lo vemos. ¿Está bien? Ok, entonces, vamos a ver si
Ok, una vez, aquí ya tenemos el primer despeje de la fórmula, entonces van a agarrar 224,35 más 0,29 por 7,9. Si eso es sustituyendo la fórmula, ¿verdad? Yo voy a sustituir esta fórmula con los datos y el primer resultado me va a dar 230,11. ¿Ok? Y el del centro, que me dice que es el límite central de control, me dice que es el promedio. Ya sabemos que el promedio es 224,35. Y para el límite inferior de control es igual al de arriba, simplemente cambiamos el signo. Aquel es positivo, el primero es positivo, vamos a hacerlo negativo. ¿Ok? Entonces igual sustituimos 224,35, que ya sabemos que es el promedio de promedios, menos 0,729, que es lo que está detallado en la tabla, en el A2, por 7,9, que sería el promedio de rangos. Esto nos va a dar un 218,59. Y de aquí ustedes van a tener que graficar. Vea que la gráfica está bien explicadita y señalada con lo que ustedes deben interpretar. La gráfica siempre se va a hacer con un límite de eje Y y eje X, ¿verdad? Aquí estamos detallando en el eje Y los datos 216, 218, 220, 222 y en el eje X los rangos 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Ok? Entonces, yo sé que mi límite de control central es en la donde están las rayitas continuas que están ahí separadas, por decirlo así. Y vea que está señalado que primero marco 230,11, luego marco 224. Ustedes tienen que graficar para que después ustedes puedan ir mapeando los resultados que le dan. Una vez que ya yo tengo eso, hago el paso 5. ¿Cuál es el paso 5? Hacer el gráfico. ¿Okay? Primero, el del promedio. Ya yo vengo, saco una muestra y saco dos y así se utilizan los gráficos. ¿Ok? Entonces aquí estoy sacando el promedio de los gráficos, promedio de medidas encontradas. Digamos que aquí tengo el ejemplo 1. El 1 dice que es 225,25. Entonces yo voy a decir, bueno, eso está entre 225 y 226. Entonces yo señalo la parte arribita de 225 y me voy al 1. Esa es la medida que me está dando. Si yo quiero hacer la medida del 10, 227,5, me voy aquí. Vea que aquí están los puntitos. Este puntito viene y me dice que estoy entre 227 y 228, ¿verdad? Porque la medida es 227,5. ¿Ok? Entonces, ustedes podrán observar, chicos, que todos los puntitos están dentro de las barritas amarillas. ¿Y qué quieren decir esas barritas amarillas? Que está dentro de la especificación de control, ¿verdad? Y entonces, si estamos controlando nuestro proceso, hay mucha probabilidad que al cliente no le llegue envase Coca-Cola 600 o algún dispositivo médico fuera de la especificación que el cliente requirió. ¿Okay? Por eso es súper importante saber cuál es la medida que el cliente requiere. Y promedio de las medidas encontradas, aquí vea que una vez que yo tengo los puntos 1, las líneas para ver el comportamiento, ¿ok? Me dice que aquí empecé bien, luego tuve unas bajonazos, luego subí, bajé, pero el comportamiento es a la alza. ¿Ok? Entonces, visualmente yo puedo decir, bueno, es que las medidas están en las 1, 2, 3, 4. 4 puntos arriba de 224 y 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos abajo del 224.
¿ok? Sin embargo, está lejos de las barritas amarillas, entonces me puede decir o me visualiza esta gráfica que yo tengo muy bien controlado mi proceso, ¿ok? Muchas veces, y me pasaba a mí cuando trabajaba en la industria de plástico, de envase, que el operador me decía, pero es que el envase está llegando bien al cliente, la llenadora. Digo, sí, pero usted no sabe cuál es el control que usted lleva, ¿verdad? Ahí pudimos determinar que para poder llevar un buen control estadístico de medidas de control, habíamos que setear bien la máquina, que los parámetros de la máquina se estuvieran bien, que se estuvieran haciendo los planes de calidad, que el operador y el de calidad estuvieran haciendo las mediciones correspondientes, que cuando se hacía un cambio de presentación de envase, estuvieran ahí mantenimiento, calidad, producción para validar que se hiciera un buen despeje de línea, también la validación por parte de calidad cuando se hace un arranque, etcétera. Todo eso ayuda a tener un buen control estadístico. Ahora se confeccionan el gráfico de rangos. Paso 4, calcular los límites de los rangos. Vamos a sacar los rangos. Aquellos eran los promedios, ahora vamos a sacar los rangos. El rango dice que es el promedio máximo menos el promedio mínimo, que es lo que yo les dije anterior. Luego dice que yo para sacar el rango tengo que sumar, ese signo de como Z al revés, es sumar RI entre N, ¿verdad? Entonces, N habíamos dicho que eran los datos. Y aquí yo voy a sumar todos los rangos entre los datos para poder sacar. Luego yo quiero sacar el límite superior central del rango, el límite central de control del rango y el límite inferior de control del rango. ¿Okay? Vea que en todos tiene R porque es el rango. Dice que el promedio de rango por D4. ¿Dónde está D4? Ah, D4 es en la opción 4 porque es la muestra que estamos tomando, 2,282. Y D3, que es 0. ¿Ok? El ejemplo que estamos desarrollando tiene 4 observaciones, igual que el anterior. Por eso se tomarán en cuenta las variables respectivas de la tabla. Para aplicar las fórmulas que veremos a continuación, vamos a despejar lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora lo vamos a decir en rangos, ¿ok? Ya tenemos la fórmula y entonces empezamos a despejarla. ¿Y cómo vamos a despejarla? Bueno, dice que promedio de R por D4. Ya yo sé que el promedio es 7,9 más 2,282 porque sé que esto es el D4 que está señalado aquí, 2,282. Y esto me va a dar 18,3. Luego quiero saber cuál es el límite central de control. Dice que es el promedio de rangos y el promedio de rangos es 7,09. Luego me dice que quiero saber el límite inferior de control. Vea que aquí cambia. Vea que aquí cambia porque en el anterior, para que no nos confundamos, en el anterior él aplicaba A2 y A2, ¿ve? A2 y A2. Ahora para el rango aplica tanto el D3 como el D4, ¿ok? Entonces vamos a devolvernos a D4 y D3 y entonces el D3 me dice que es 0, entonces yo 7,09 por 0 me va a dar un 0. ¿Okay? Y aquí vamos a colocar también las medidas. El 0 no vamos a tener rayita abajo porque está en 0. El segundo que sería 7,9 sería bajito del 8, perdón, y el 18,03 arribita. ¿Ok? Esos serían los límites de control del rango. Ahora, si utiliza los datos de las muestras con su respectivo promedio. Entonces, de muestra 1, muestra 2, rango, ¿okay? Se dibuja un punto donde se une cada muestra del rango. Igual tenemos la grafiquita donde está el eje X, el eje Y, ¿verdad? Y me dice que, un ejemplo,
El 1 me dice que es un rango de 4. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí está 4. El 5 me dice que es un rango de... el 5 me dice que es un rango de 6. Entonces, yo tengo que estar aquí 5 y 6. ¿Okay? Una vez que ya yo acomodo los punticos en todo mi gráfica, vamos a unir los puntos. Y aquí vamos uniendo los puntos. ¿Okay? Unimos. ¿Okay? Vea que aquí me está diciendo que el color naranja es el promedio y el color moradito, que son las líneas, es el rango. Mis límites en este caso, la franja verde es mi límite de control. Entonces me quiere decir que estoy teniendo, vea que aquí se me salió un poquito de límite de control, entonces ahí yo tengo que revisar mi proceso, qué fue lo que pasó, por qué me está saliendo, porque si yo descuido eso, puedo llegar a que me salga al límite de la especificación del cliente. ¿Okay? No sé si en algún momento han tenido usted oportunidades de ver tipos de gráficos de esto. Okay. Esto es importante porque por medio de esto aquí vamos viendo el comportamiento y podemos sacar información importante dentro del proceso. Bueno, ya habíamos visto, ¿verdad? Existe también la clasificación de gráficos por atributos, que son por defectos, que pasa y que no pasa. Los gráficos de control por atributos. En estos gráficos de control del proceso se realiza si el producto inspeccionado se clasifica como no conforme o conforme, defecto o no defectuoso, respecto a las especificaciones para la característica de la calidad considerada. Los gráficos de control por atributos tienen la ventaja de sintetizar de forma rápida toda la información referida a diferentes aspectos de calidad de un producto, ya que permiten clasificar este como aceptable o no aceptable. Aquí nos va a decir siempre si tenemos piezas defectuosas, si es un producto conforme, si no es un producto no conforme, si tenemos defectos por piezas, por lotes, ¿verdad? Todo eso son defectos de atributos que nosotros debemos controlar en nuestros procesos o bien, si nos salen, poder usar la herramienta de causa y efecto o análisis de Chicago para poder trabajarlas, ¿verdad? Gráficos de control P o significa o de proporción de defectos es útil en el estudio del nivel de calidad de un proceso en cuanto al porcentaje. Como el gráfico que vimos en la primera semana, creo que el gráfico 80-20, ¿verdad? Y ahí podemos determinar. Ok. Cuando nosotros queremos hacer un gráfico, es con el fin de visualizar el problema. El problema o una oportunidad de mejora o algún proyecto que estemos desarrollando. ¿Ok? Se dice que los gráficos de control P, al igual que todos los demás gráficos, necesitan tamaños de muestras grandes para tener evidencia estadística. Y no podemos ahí sacar con 3 datitos o con 3 producciones algo si vamos a tener a tomar una decisión que afecte el proceso. ¿Okay? Dentro de las empresas también existe hoy en día una actividad que se llama RR. El RR es como estandarizar o tomar defectos de producto. Digamos que tenemos dispositivos médicos, entonces varios defectos que tengamos y que lo mismo sepa Carolina, lo sepa Arturo, lo sepa María. Tienen que los tres, que yo les muestre un defecto y que los tres lo llamen de la
misma forma. Eso se llama RR, es como para ver qué tan reproducible son los defectos, ¿verdad? Que tengamos el mismo criterio. Eso nos ayuda a tener el mismo criterio, porque por lo general para calidad siempre hay ese factor de que Julanito lo pasa y Menganito no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ejercicios ayuda, ¿verdad?, a conocer bien los defectos, que son los atributos. El procedimiento para su confeccionar, dice identificar el proceso que causa los defectos, analizar los defectos que causan las piezas, usar tamaño de muestra adecuado, recolección e inspección de muestras, hay que sacar los porcentajes de defectuosos y el promedio defectuoso, o sea, hay que hacer toda una estadística para decir, bueno, hice una producción de 500 unidades de wires y de catéteres y estas información me salieron 10 le faltaba una pieza incompleta, o 10 que no tenían etiqueta, o 10 que estaban empacados diferentes, en fin, ¿verdad? O 10 que no tenían el IFU, entonces la información, etcétera. Tenemos que siempre tener la información para poder sacar los cálculos y ahí de una vez con los datos sacar los promedios y podemos calcular los límites, ¿verdad? Para poder realizar los gráficos. Esto es una fórmula para poder determinar número de rechazos, tamaño de muestra. ¿Okay? Aquí yo quiero sacar el AP y que habíamos dicho que era el AP, vamos a ver aquí, es el gráfico de control P o de proporción de defectos. Quiero saber la proporción de defectos. Aquí hay una fórmula que nos permite interpretar, es un poquito más detallada, límite superior central de las piezas o de la proporción límite central de control de la proporción y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a estar desarrollando el paso 1, el paso 2 de toda la fórmula, ¿ok? Es importante, chicos, que sepamos interpretar qué significa P1 y así sucesivamente. Entonces yo les insto a que cojan una hojita, lo transcriban. Bueno, yo aprendo transcribiendo, ¿verdad? No sé la misma metodología de ustedes. ¿Okay? ¿Cuál es el primer paso? Hay que recolectar los datos. Aquí tenemos varios datos. Tamaño de muestra. Dice que el tamaño de muestra es lo mismo porque yo agarré 5 piezas y esas 5 piezas las reviso y en la primera muestra salieron 11 malos, 11 rechazos de 50. ¿Ok? Entonces aquí ya yo voy a sacar el tamaño de muestra, N por M. ¿Okay? Y ahí voy despejando la fórmula. El paso 2 me dice que debo calcular los defectos. Que yo voy, ¿cómo calculo los defectos? Yo voy a decir 11 entre 50. 1, ¿verdad? La muestra 1 es 11 dividido entre 50, me va a dar 0,22. El valor P está en escala de 0 al 1. Cuando vamos a hacer el paso 3, una vez que ya tengamos el valor de cada uno, de la última columna, que sería vea que aquí bien claro lo está especificando cómo ustedes van a calcular. Ya yo después quiero sacar 0,22, 0,36 y así sucesivamente para poder sacar el promedio. Y me dice que lo divido entre 20. ¿Por qué? Porque son 20 los datos que tengo. ¿Okay? Ya yo sé que me dio el promedio de P, me dio 0,207, esto lo redondeo a 21. Se redondea y siempre será el límite central de control, ¿verdad? Del producto. Vamos a empezar a despejar la fórmula, ya que hay que usar raíz cuadrada. El límite superior central dice que la primera fórmula dice que es 0,21. 0,21 más 3, porque es por fórmula, por P, que es 0,21 menos, entre paréntesis 1 menos 0,21 entre 50, porque ya habíamos visto que aquí
N por M es el valor de las muestras, que serían 50. Entonces, la primera, el límite central me dice que, límite superior me dice que es 0,38 porque yo después despejo esto y lo multiplico, ¿verdad? Despejo la raíz para luego hacer el otro proceso. Y el límite inferior central es igual a 0,21 menos 3 por 0,21 por lo mismo. Vea que aquí tiene lo mismo en el centro, nada más que aquí es positivo y aquí es negativo. Y obviamente, pues ahí va a salir 0,04. Y el del centro, ya dijimos que el del centro siempre va a ser 0,21, que dice aquí, se redondea y siempre será el límite central de control. Y ya después pasamos al proceso de gráfica, chicos. Entonces ustedes, cuando vayan a repasar la materia, ¿verdad? Vayan paso a paso y van a ir identificando. Vean que aquí está bien explicado, no creo que se puedan perder cuando vayan a escuchar el video o bien hacerlo, ¿verdad? Porque yo creo que lo importante es que ustedes, una vez que escuchen la clase, ya puedan sentarse y hacerlo, ejecutarlo, porque así es la forma en que ustedes van a aprender y se les va a quedar. ¿Ok? Luego ya tenemos aquí los gráficos, igual el eje X, el eje Y y el eje X. En el eje Y tengo lo que son los datos, ¿verdad? El valor. Y aquí en el eje X tenemos lo que son el tamaño de la muestra 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Y ya después ahí determinamos. Me dice que el límite superior central me dio 0,38, entonces yo sé que está entre 0,35 a 4. El límite central de control, ya sabemos que nos dio 0,21 y que eso es por default, tiene que calzar. Y ya después, el límite central, el límite inferior central nos dijo que era 0,04. ¿Okay? Dice aquí un poquito a menos de 0,05. ¿Okay? Tal vez usted de ahí, profe, que enredo, pero cuando ustedes ya vayan a montar el ejercicio con lo que ustedes tienen, ¿verdad? Que lo hagan, que lo practiquen, va a ver que es súper sencillo. ¿Okay? Luego ya, paso 4, la gráfica, y ahí yo voy a poner todos los datos en el eje Y y en el eje X. Vea que aquí vamos de 2, 4, 6, pero hasta 20. Y aquí voy de 0 y máximo 0,4. Y yo dije, bueno, vamos a ver. Ok, dice sí, que aquí, ¿cuál es el menor? 0,02 y 0,34, 36 es el mayor. ¿Ok? Entonces es lo que ustedes van a querer aquí de rechazos y después vamos a unir. Es importante que una vez que tengamos todo identificado, digamos, por ejemplo, el 10 dice que está entre el 0,15 y 0,2. Vamos a ver si es cierto. El 10 dice que está 0,16. ¿Ok? Entonces sí, y ya lo interpreta y luego empezamos a unir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Qué quiere decir este punto que está en el puro raya roja? ¿Qué creen ustedes? Es, está, ajá, correcto. Y lo que está aquí fuera es que está fuera la especificación. Entonces, ojo, alcemos la mano, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Que no se nos salga, porque esto estamos hablando de gráficos de control. Una vez que estemos con los gráficos de especificación, hasta ahí llegamos porque es lo que el cliente dice. ¿Okay? Entonces, aquí estos gráficos se hacen a nivel interno en control estadístico con el fin de garantizar que al cliente le va a llegar dentro de la especificación. ¿Okay? Pero si tenemos un comportamiento, ¿verdad? Porque después más adelante vamos a ver algunas ciertas reglas de los gráficos. Se dice que si después de yo tener 5 puntitos consecutivos es porque hay un tema, ¿verdad? Hay un tema que hay que corregir, ¿verdad?
Entonces, esto es parte del control. ¿Cómo vamos a interpretar los gráficos? En cualquiera de los gráficos vistos, lo que se debe detectar es que los datos no salgan de los límites superiores ni inferiores. En este caso de que esto ocurra, debe hacerse una investigación para corroborar las variables involucradas y hacer las correcciones. Entonces aquí, ok, están saliendo estas fuera de especificación, voy a hacer un análisis de Ichikawa, voy a hacer un Pareto, voy a hacer todas las herramientas de calidad para poder que me ayuden a ver el comportamiento y determinar que por qué se quiere salir o se está saliendo de especificación. ¿Okay? Esa es la forma en que podemos interpretar los gráficos. En cualquiera de los gráficos vistos, lo que debe detectar es que los datos no se salgan de los límites, ¿verdad? Esto es un ejercicio optativo, chicos. Vea que es muy similar a lo que ustedes estaban viendo ahorita para que lo puedan realizar, ¿verdad? Ahí pues también está por aquí. Vamos a visualizarlo para aquellos que tengan ok, fecha límite igual la otra semana, el que tenga gusto, ok. Aquí hay un video explicando, bueno, explicando la clase, pero vamos a ver algo. Esta semana no tienen que entregar trabajo, solamente esa actividad optativa para que tenga gusto de realizarlo, ok. Para que ustedes lo logren hacer, me lo pueden compartir y así yo los verifico, se los reviso y les digo así si estamos bien, si estamos mal, hay que reforzar más, etcétera. ¿Okay? Por eso es importante que en estas reuniones, en estas clases, ustedes puedan alzar la mano, decir, profe, es que no entendí esto, no entendí el otro. ¿Ok? Vamos a ver qué fue lo que me dijo. No sé si tienen alguna duda, chicos. Vamos a ver qué me dijo la compañera, porque supuestamente ahí está con. ¿Cuál era el de la semana 2 o el de la semana 1? No, aquí está. Dice, hola, profe, hace 6 minutos. No, ya está corregido. Ya se les subió otro video, chicos, ya lo pueden consultar. Ya sí pude verificar que sí está correcto. ¿Ok? Claro, chicos, no sé si tienen alguna duda o una vez que practiquen el ejercicio, ahí me escriben por si tienen alguna duda, aprovechen el tiempito. Ok.